Muy buenas noches, comenzamos conectados en entrevistas acá de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Y bueno, como estuvimos anunciando, en este programa vamos a estar con Carlos Aleman desde Estados Unidos. Y bueno, ya está esperando ahí en boxes y vamos a poder conversar un ratito con él. Eh, Desde ya, les saludamos a todos y que que pueda ser de mucho provecho la charla que vamos a tener esta noche. Sin más, le damos la bienvenida a Carlos esta noche. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una alegría poder comunicarme con ustedes. Y bueno, te veo un poco abrigado, ¿no? Se ve que hace mucho frío allá. Acá hace muchísimo calor. Buen observador, Carlos, buen observador. Sí, acá está un poquito lindo, pero está fresquito en el lugar que estoy yo. Claro, Hay un poco de humedad también, ¿viste? Como, usted, yo sé que en Estados Unidos están en pleno en verano, sí, sí. Pero pleno verano. acá más porque es, viste, la Florida y bueno, esto es un clima tropical, viste, todo el año. O sea, mucho calor, mucho calor. Sí. Impresionante, no, calorcito. Así que gracias, Carlos. Buenas noches acá. Buenas noches, también creo que también allá de noche. Una hora de diferencia, ¿no, Carlos? Una hora, sí, acá son 9:30 más o menos, sí, 9:35. Buenísimo, sí. Desde ya, muchas gracias por dejar abrir tu corazón, compartirnos esta noche un poco también acerca del libro, en esta horita que vamos a estar conversando y conociéndote un poco vos, conociendo un poco el autor y conociendo también un poco acerca del libro. Néstor, sé que anduviste por varios lugares también dando entrevistas y que también, bueno, más adelante nos va a estar compartiendo un poco de que quizás venga para San Nicolás, para Argentina, y también traigas el libro para este lado, pero eso lo dejamos para después, ¿te parece? Perfecto, sí, sí, está bien. Te pregunto, Carlos, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Qué edad tenés, Carlos? Bueno, yo nací en Zárate, provincia de Buenos Aires. Eh, no sé, creo que estamos, de San Nicolás creo que estamos a 2 horas, una cosa así, Sí, ¿no? que Sí, estamos cerca. estamos cerca, sí, en Zárate, ahí en provincia de Buenos Aires, en el año 1954. O sea que Ah, voy a cumplir 72 años. ¿eh? estás cargado de historias. Car- es que todos estamos cargados de historias, ¿no es cierto? La cosa es poder volcarlas, compartirlas, pero todas las personas están cargados de historia. Y bueno, Eh, ese fue lo que me vino como para título del libro y allí quedó, ¿no? Cargado de historias. Historia. Contame, Carlos, ahí en Zárate, ¿en qué iglesia te congregabas cuando estabas viviendo acá en En Argentina? la iglesia de San Martín 19. Es una Mm, iglesia bastante conocida dentro de los Hermanos Libres en Argentina, porque ajá. allí la iglesia fue fundada por don Jorge Houghton, que fue Ah, un siervo de Dios muy utilizado y muy conocido y renombrado. Y allí sí. conocí a Cristo como mi Salvador personal, ¿sí? En esa iglesia y ahí, bueno, ahí por supuesto di mis primeros pasos, ¿no? Después ya empecé a volar un poco. Carlos, para conocerte un poquito, ¿cuáles son tus hobbies? Comida preferida en Argentina y también en Estados Unidos, de acuerdo a lo que vos te gusta. Sí, este, mira, yo soy amante a todas las comidas que tengan papas. Apa. Mira, te cuento algo. Mi madre, me acuerdo que cuando iba a la escuela y me tocaba el turno tarde, tenía que comer al mediodía, ¿no es cierto?, antes de ir a la escuela. Y Ujú. la mamá hacía papas fritas, hacía un plato grande de papas fritas. Y yo, mi éxtasis eran comer esas papas fritas. Y ha quedado ese recuerdo, parece fijado en mí. Entonces, una de las comidas que más me gustan son las papas fritas, ¿no?
Y todo lo que tiene papa me gusta, que no lo puedo comer más porque tengo una diabetes 2 y eso, eso es como veneno, ¿no? Pero siempre me han gustado todas las comidas, como hacer los ñoquis de papa me enloquecen, las papas al horno, las papas como vos las prepares, bueno, a mí me encantan. Y por Claro, supuesto, como buen argentino, me gustan las milanesas, me gusta el asado, me gustan esos estofados bien preparados para comerlos con ñoquis, con pastas. Y, y otra de las cositas también que, bueno, que extraño, ¿no? Extraño mucho porque no puedo encontrar en este país una pizzería que tenga la misma mirá, calidad y el mismo sabor que las pizzerías en Argentina. toda A esta veces historia. es frustrante, ¿no es cierto?, entrar con ganas de comerme una rica pizza y ay, después, bueno, me quedo con la desilusión, ¿no? Y con la frustración que no era aquella pizza que yo quería. Ahora, mi esposa trata, viste, de innovar y buscar, porque Claro, es lógico, los elementos con que se hacen la comida son diferentes, las harinas son diferentes, los quesos son diferentes. Entonces, ahora está tratando de ver y más o menos estamos un poquitito más cerca de lo que es la pizza de Argentina. Así es. bueno. Pues, Eh, así que ya sabemos, Carlos, que te invite cuando vengas acá a Argentina, en el tiempo que te toque venir, algunas empanadas también, ¿no? oh, Asado, y bueno, eso es guapa. empanadas, como ser mi señora prepara las empanadas. Vos sabés que conseguimos, viste, los discos, las tapas de empanada, de la marca La Salteña, que allá son Uh, muy conocidas, viste, y bueno, antes nosotros cuando estábamos en Argentina, mi señora compraba esas tapas, y ahora las conseguimos acá. Y entonces ella las prepara, ¿no? Con todos los ingredientes y quedan unas empanadas, eso sí, muy, muy, muy ricas. Porque vuelvo a decirte, o sea, acá hay representantes de países latinos que preparan empanadas, pero el sabor no es igual, la preparación no es igual, es muy distinta, ¿no? Entonces, por lo general, mi señora las hace caseras y bueno, y a los conocidos que vienen a visitarnos y demás, siempre les homenajeamos con empanadas argentinas. vos que estuviste recorriendo Argentina con el show y con Renacido, lo sabemos, habrás probado las empanadas norteñas ya como también le salen y como creo que recorriste esa zona también, ¿no? Sí, mira, vos, o sea, tenés conocimiento que por lo general yo me desplazaba con un grupo de 40 alumnos. Todos los años, un grupo de 45 alumnos, nos desplazábamos y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer Argentina de norte a sur y de este a oeste. La hemos recorrido y infinidad de lugares hemos estado y y hemos estado en lugares donde nosotros mismos decíamos, ¿no? La Argentina que los argentinos no conocen. Es Y verdad. claro, ahora te imaginas viajando con ese grupo de jóvenes con las ganas de comer tremenda y viajando y de un lado para el otro. Por lo general las dietas eran empanadas, empanadas ¿Viste? y empanadas. O sea, al lado donde llegábamos tenían, siempre había empanadas, ¿no? Así que hemos probado la catamarqueña, la salteña, la tucumana, la de Santiago del Estero. O sea, hemos tenido la oportunidad de conocer las empanadas y ya sabíamos que esa era la dieta para nuestros 10 días de gira, ¿no es cierto? Y vamos a tener siempre empanadas. Impresionante, ¿verdad? Estamos entrando en temas cargados de historia, porque realmente estás cargado de historia. Y yo decía que Carlos tendría que escribir también un libro acerca de todas las experiencias que tuvo en diferentes así salidas también. Pero bueno, no sé si, no leí el libro, capaz que está ese libro cargado de historia, tiene historia de ahí también seguramente, que no lo leí, sé una partecita, un prólogo del libro, pero bueno, ya vamos a entrar en el tema. Carlos, Este, eh,
la idea es como decís vos, o sea, siempre me animaban a escribir, pero no estaban los tiempos, o sea, Claro, no es fácil, ¿viste? No es fácil, o sea, sentarse y escribir un libro, ¿no? Y después con la escritura vienen todo un montón de decisiones posteriores y búsqueda de cosas que, bueno, lleva su tiempo. Y exacto. siempre empezaba y almacenaba algunos archivos de lo que había escrito y demás, hasta que, gracias a Dios, pude tener ese tiempo, en este tiempo, y concretarlo, ¿no? Para mí fue de muchísima alegría el día que terminé el último capítulo, ¿no? Y bueno, era una inquietud que se había generado justamente porque muchos decían, uy, tenés tantas cosas para contar y realmente, ¿no? Uno suma y suma y suma experiencia a lo largo de muchos años allí en Argentina. Yo quisiera saber, Carlos, que nos cuente la historia, creo que debe ser, creo que estamos en esto que te digo que estás de acuerdo conmigo, la historia más hermosa que tuviste, la historia de que cómo conociste al Señor Jesús. Yo realmente no me acuerdo ahora cómo, si lo contaste allá en Monte alguna vez, pero contanos eh, cómo fue tu historia con el Señor, cómo fue que llegaste a conocerlo a Él, esa historia. Bueno, yo tenía 20 años cuando conocí a Cristo como mi Salvador personal. Y por supuesto tuve una juventud muy desordenada, muy viviendo como el común de los, denominador de los jóvenes vivían en ese tiempo. Y con algunas cosas aceleradas que uno hace en esos momentos de juventud, ¿no? Y nací en un hogar católico, no eran practicantes, pero, o sea, nos inculcaron desde muy temprana edad ese temor a Dios y respeto. Eran otros tiempos, ¿no es cierto? O sea, uno asimilaba toda esa enseñanza y, y por supuesto íbamos a los ritos de la Iglesia Católica y en los distintos momentos. Vuelvo a decirte, o sea, de niño me acuerdo que tomé mi primera comunión y mi segunda comunión y la confirmación, hice los cursos y todo eso, pero no éramos practicantes, no éramos, o sea, espectadores, o sea, mirábamos un poco de afuera la cosa. Mm, Mi padre padeció casi como 8 años de un síndrome febril prolongado. En esos 8 años siempre tenía una temperatura de 40 a 41 grados, ¿no? ujú, Y, y entonces lo estudiaban, lo examinaban, estuvo mucho tiempo internado en Zárate, estuvo mucho tiempo internado en Buenos Aires. Mi padre pertenecía a la Marina y entonces estuvo mucho tiempo internado allí en el Hospital Naval en Buenos Aires y también en otros lugares como el Hospital Italiano, el Hospital Británico. O sea, fueron 8 años muy, pero muy duros y con la esperanza de que le iban a encontrar, le iban a dar un diagnóstico y esto se iba a solucionar. Y, y no había caso, no había forma. Tal es así que en un determinado momento los médicos le pidieron que se trasladara a Córdoba, que el clima le iba a favorecer y ajá, como era de la Marina, lo trasladaron allí, hay una base en la zona de Caramuchita, ujú. cerca del embalse de Río Tercero, y allí, ni bien yo terminé los estudios secundarios, no, nos fuimos a Córdoba. Allí permanecimos, no alcanzamos a vivir 2 años en Córdoba cuando tuvimos que regresar porque la salud de mi padre se empeoraba. O sea, mejoró un tiempo, pero después empezó a desmejorar y nos vinimos otra vez para Zárate. Y Ajá. allí al poquito tiempo falleció.
Eh, fue muy duro todo ese tiempo, ¿no es cierto? O sea, fue un momento que desarmó el ánimo de toda la familia, ¿no? Estábamos, qué sé yo, o sea, muy atribulados por todo eso y por supuesto con una pregunta, ¿no? ¿Qué después de la muerte? Porque Claro, te imaginas que todos los días tocábamos ese cuerpo calentito de mi papá, ¿no? Siempre con temperatura, y de un momento para el otro ese cuerpo se empezó a enfriar. Y entonces vienen todos los interrogantes que a los 20 años, no sé si los jóvenes se preguntan esas cosas, ¿no? ¿Qué después de la muerte? ¿Qué es esto de la muerte? Porque era nuestro primer contacto con eso tan misterioso, ¿no es cierto?, de la muerte. Y en esa oportunidad vino a la casa un familiar que hacía mucho tiempo que no nos frecuentábamos, no nos visitábamos, pero ese familiar vino y aportó una ayuda tremenda, ¿no? En la casa, en el ánimo de todos nosotros, y mm, tenía algo distinto, diferente. Y era que en las tardes, por lo general, si estaba en mi casa, sacaba la Biblia y nos leía, ¿no? Y nos empezó a leer el plan maravilloso de Dios para el ser humano, y entonces ahí comprendimos lo que Cristo había venido a hacer a la tierra y el plan supremo que tenía de amor para con los seres humanos, que era alcanzarlos a través de Jesucristo por su muerte, su resurrección y darnos la posibilidad de solucionar no una enfermedad, sino un grave problema de la humanidad que es el pecado en todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y bueno, ese mensaje, por supuesto, en ese momento penetró en nuestros corazones, en nuestra mente, lo comprendimos. Mirá, lo comprendimos tan bien que yo podía decir, no puede ser tan fácil, no puede ser mm, una cosa tan sencilla, ¿no es cierto?, de arrepentirme de mi vida y por fe decirle a Jesucristo que quiero que sea mi Salvador. Eso, claro. o sea, me costaba, pero me acuerdo que en una noche, en la madrugada, no podía dormir y no podía dormir, ese pensamiento martillaba la cabeza, el de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, tenga vida eterna. Y me acuerdo que en esa madrugada yo le dije a Jesucristo con una fe muy pequeñita, que si eso era verdad, yo quería que eso estuviera en mi corazón. Y le acepté como mi Salvador. La fe de aquella noche era chiquita, pero el cambio y la transformación que Dios hizo en mi vida fue espectacular. O sea, una vida nueva, diferente, con esperanza, con sueños y seguro del propósito que Dios tenía para mí. Mi madre también tomó decisión, mi hermano tomó decisión y bueno, y ahí empezamos a crecer y a tomarnos bien fuertes de la mano de Dios y de su palabra. Obvio que estoy relacionando todo esto con el libro cargado de historias, o sea, que me viene a la mente. Yo quisiera leerlo, bueno, de leerlo y poder tenerlo en mano. Me gusta leer un poco. Y pensaba, ¿no? Que sé que fue el inicio de esto de cargado de historia, porque creo, y comentame ahora cómo inició, porque sé que en el libro hablas de la creatividad. ¿Cómo inició la creatividad en tu vida? ¿Te diste cuenta antes de conocer a Cristo que tenías creatividad? ¿O luego comenzaste a incursionar en tema de, soy creativo? ¿Te surgió? ¿Te nació? ¿Cómo fue? Contando un poquito eso. Viste que la creatividad está muy asociada a las artes, ¿no es cierto? Mm, Y al lado de mi casa funcionaba una academia de dibujo y pintura, una academia muy conocida allí en la ciudad de Zárate. Llegaban muchos alumnos. Y ujú, yo estaba pegado a ese edificio. Éramos
muy amigos de los encargados allí y ellos me becaron, creo que por 7 años estudié ahí, pequeño, ¿no? Empecé como a los 6 años, empecé a estudiar dibujo y pintura, siempre a todo asociado a los colores, a las pinturas, a toda esa magia maravillosa del arte, ¿no? Bueno, después llegada la adolescencia, eso creo que lo puse a un costado, pero todo lo que era música, teatro, visitar museos y ver esculturas y todo eso me fascinaba. El teatro las comedias Mira, musicales me dejaban medio loco, ¿no? Después las películas, me acuerdo que en ese tiempo, este, o sea, había mucha película argentina, muchas, pero muchas películas argentinas, ¿no? Y creo habérmelas visto todas, todas, ah, todas. Vos me podías preguntar el nombre de un actor, en qué película había trabajado, y yo me sabía todas esas cosas. Este, después, bueno, el cambio que se registra este, con la llegada del Señor a mi corazón, y creo que allí la creatividad renació otra vez, ¿no? Con mira, mucha fuerza, porque ahora también tenía creatividad y tenía fe, ¿no? Por eso creo que es una buena combinación, la fe y la creatividad. Y, bien, y enseguida, ex- por supuesto, en la iglesia me excelente. asociaba a todo lo que se podía hacer, ¿no es cierto? Transmitiendo un poco de arte, un poco de innovación, y empecé a trabajar, me acuerdo, en las escuelas dominicales, en los trabajos con niños, y ahí pude tener un tremendo desarrollo, trabajando con niños, las oportunidades que uno tiene como maestro de escuela dominical o de horas felices es impresionante, ¿no? Si uno tiene ese deseo de innovar y comunicar en una forma más amena, más creativa, más llevadera, en el trabajo con los niños lo pude desarrollar. Siempre creo que en la iglesia estuve muy involucrado en todo esa posibilidad de innovar y de crear y de traer cosas nuevas, hacer cosas distintas. Bueno, después Bien, pasé al Instituto Bíblico a estudiar y y a veces, no sé, o sea, esas disciplinas no te ayudan mucho. Por eso tengo un capítulo que se llama, en el libro, se llama Los asesinos de la creatividad. Tristemente, tristemente, creo que la comunidad cristiana gasta más tiempo o apuesta más a repetir y seguir con las tradiciones que a innovar y a crear. Pero las cosas han cambiado, fíjate vos, ¿no es cierto? O sea, yo nunca uso esta plataforma cuando me entrevistan, es la primera vez y me estoy asombrando de todas las cositas que tiene que la otra plataforma que uso no lo tiene, ¿no? Pero yo estoy en los Estados Unidos, vos estás en Argentina, vos estás experimentando el invierno argentino y yo el verano de la Florida, ¿no? Y todo gracias a esta creación, a esta innovación, a este surgimiento a través de las tecnologías, ¿no es cierto?, de llegar a esto. Cosa que te puedo decir, ¿no es cierto?, que cuando aparecían todo este tipo de cosas, aún dentro de la iglesia se llega a decir, ay, eso no, porque eso es del demonio, eso nunca se ha hecho acá, eso es del demonio, Dios no quiere ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, es esa mentalidad que una vez que yo experimenté que a través de la creatividad podía llegar a más y más y más personas con el Evangelio, ujú. dediqué.
me dediqué y puse toda mi energía y toda mi fuerza que Dios expandiera mi mente, mi cerebro, y me diera la oportunidad de tener herramientas creativas para la comunicación del Evangelio. Por eso, o sea, las tradiciones son muy buenas, ¿no es cierto? Son muy importantes, pero no es lo único que hay. Por eso hay una frase que a mí me gusta repetirla y dice que la, la, la creatividad es como los pañales. No, perdón, las tradiciones son como los pañales. ¿No? Ujú. Un tiempo se usan y después hay que tirarlos, ¿no? Hay que descartarlos. Y me parece que es así, ¿no es cierto? Las tradiciones son muy valiosas, son muy importantes, pero no es lo único. Y más en este tiempo que todo cambia de un día para el otro. Todo, todo va cambiando. Nos encontramos viviendo en un mundo y en una sociedad con muchísimos ruidos y ruidos diferentes. Y no podemos estar comunicando el Evangelio con elementos que se utilizaron 20, 30, 40 años atrás, ¿no es cierto? Tenemos que estar pendientes del momento que nos toca vivir hoy, con la gente que nos toca convivir hoy, y que son muy distintas que conocíamos hace 10 o 20 años atrás. No quiero Ok. herir con esto, ¿no? Pero yo creo que bueno, expreso mi pensamiento, no es porque quiera hablar mal o algo por el estilo, es mi pensamiento, ¿no? Sí, sí. Carlos, sé libre, porque a menos que nos den de baja el video Facebook, YouTube, bueno, va a quedar de baja, pero decir lo que pensás, pues está bueno porque esta nueva generación de que se están levantando son como esa palabra que no sé si utilizás en el libro, disruptiva, rompe el Ah, esquema, el sí, status quo, es como que no me gusta encanta estar la palabra. encasillado. Ahora, Claro, claro, fíjate vos que esa palabra hace muy poco que se usa, disruptivo, ¿no? claro. No se escuchaba esa palabra, ¿no? Pero yo soy Mm. un disruptivo número uno, número uno. Te digo más, mira, Está bien, está bien. te voy a compartir una experiencia. Eh, eh, Nosotros preparamos un guión para un programa que tuvo mucha difusión, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, y un programa que se llamaba Renacidos para una Esperanza Viva, ¿no es cierto? Una plataforma para que los jóvenes conocieran a Cristo como su Salvador personal, y fue preparado en un tiempo muy especial. Fue a Claro. principios de la década del 90, cuando muy poco se conocía del SIDA, del HIV. Pero era terrible, ¿no es cierto? Los jóvenes morían y era esos hospitales, a mí me tocó ir a reconocer cuerpos y esos hospitales estaban plagados de jovencitos envueltos en bolsas negras, muertos. Eh, Ahí nace ese programa. Pero vos sabés que esto quería decir, hay una Ujú. frase que tiene Renacidos que para algunos le costaba entender, ¿no? El personaje principal de la obra Renacidos, que es Pablo, dice en un momento, y viví un periodo de mucha gente muerta a mi alrededor. Claro. O sea, era una frase dura, pero no sé si se llegaba a entender la magnitud de esa vivencia personal, ¿no? Porque muchos amigos Claro. de él se habían muerto, él tenía 25 años en ese momento, muchos amigos de él habían fallecido por el SIDA. Y vos sabés que en este último tiempo yo podía expresar, ¿no? Creo que estoy viendo un periodo de mucha gente muerta a mi alrededor. Es la edad, supongo, ¿no es cierto? Noticias de que fulano murió, el otro también murió. Mira, cuando hablo con mi hermano que está en Argentina, la Ajá. conversación por lo general gira en eso. ¿Sabes quién murió? ¿Y sabes quién murió? ¡Oh, murió fulano y murió vengano! ¿No?
Tal es así que acá en el país me tocó ir en determinados momentos a velorios, ¿no? Son, bueno, acá le dicen los memorial, ¿no? Y puse mucha atención de toda la dinámica que hay en un velorio. Y me ha tocado ir a velorios de que la persona que había fallecido era cristiana. Y me dio mucha tristeza eso, ¿no? Tristeza de cómo era el manejo del velorio. O sea, la tristeza. ¿No es cierto? En primer lugar, vos llegás y el cajón está en primer plano. Está, sí o sí está honrando la muerte, porque toda tu atención va al cajón, ¿no es cierto? En uno de los últimos que estuve, bueno, el cajón llamaba la atención porque era un féretro blanco, grande, que por lo menos debe costar, bueno, estuve averiguando, ¿no? Cuesta $1.500, $2.000, ¿viste? El féretro. Entonces te imaginas, toda la atención va a eso, ¿no? Toda la gente de negro. Acá es muy común, vas a un memorial y todos están vestidos de negro. Las canciones que interpretaron una canción, o sea, muy triste, ¿no es cierto? Una cosa, no sé, y después esos largos llantos y demás. Y yo decía, esto no es un velorio de un hijo de Dios que tiene una esperanza gloriosa, que está haciendo un traspaso, ¿no es cierto?, a una vida mejor. Claro. Entonces digo, ¿cuántas culturas se han sumado a nuestra forma de pensar y creemos que esa es la más indicada, ¿no? Entonces ya veo que me pongo a crear formas nuevas de llevar adelante los velorios, ¿no? No, un ceremonial. Ceremonial, ¿viste? Y tal es así que al domingo próximo en la iglesia, yo les dije a los hermanos, si yo me muero no van a hacer esas cosas, por favor, ¿eh? No, pero eso hay que hablarlo en vida, porque después de muerte no puede cambiar nada, Carlos. Ya no vayan a hacer, es un día en el cual tienen que estar ya que tan... Sí. Estamos hablando de esto, Carlos, y surgió el tema este. ¿Cómo haría más o menos ahora creativamente un velorio personal tuyo si tocara partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? ¿Qué harías? Bueno, eso te va a costar otro precio, ¿viste? No te lo puedo pagar esta Otro noche. verdad. Vas a sacar la idea, ¿viste? Después, así, Bueno, está bien. David y las nuevas ideas acerca de los velorios, y yo voy a quedar, no. No, está bien. No. Otro programa vos me vas a preguntar, Carlos, ¿qué está preparando para su velorio? Y yo te voy a decir, entonces, paso por paso, cómo se debe hacer. Mira, es un momento, para nosotros los hijos de Dios, es glorioso, glorioso. Yo sé que hay una tristeza y una angustia, ¿no es cierto?, por ese ser que se está yendo. Pero ¿a dónde se está yendo? ¿No es cierto? Se está concretando sus sueños, se va a encontrar con el Señor, va a estar con Él. Esa es la verdad, ¿no es cierto?, que tiene nuestra mente. Entonces, ¿cómo lo voy a expresar? ¿Con ropas oscuras? ¿No es cierto? Poniendo el féretro ahí adelante, ¿viste? Como que honro a la muerte, es un culto a la muerte, es un culto a la muerte, y eso no quiero, ¿viste? No, creo que voy a ser disruptivo en los funerales. Bueno, me parece bueno tu punto. Es más, yo lo voy a pensar también y se lo voy a plantear a algunas personas para que cambiemos eso. O preguntarles por qué lo hacen, ¿por qué lo hacen? Exacto. ¿Por qué siempre se hizo? Esa va a ser la respuesta, ¿viste? Claro, es la tradición, tiene que ser de negro, tiene que ser... Sí. Claro. Yo entiendo cuando la gente no conoce al Señor porque no tiene esperanza, pero cuando es en Cristo, la persona es otro. Ya los que nos escucharán, los que están escuchando ahora y los que van a escuchar, Somos diferentes, somos un pueblo diferente, una contracultura. Nosotros somos una contracultura, ¿no? Y
Y mirá cuántas cosas metemos, ¿no es cierto? Metemos de otras culturas, porque yo empecé a estudiar, ¿viste? Cómo lo hacían a través de la generación Ah, sí. de distintos países. Y nosotros nos hemos apropiado de eso. No hay un documento que diga los cristianos lo hacían de esta manera. ¿Eh? Sí, sí, no. Sí, sí. Igual que Carlos, me puse a busqué los otros días cómo eran las fiestas judías, ¿no? En aquel mm, tiempo, porque tengo que pensar, ¿no es cierto?, que muchas cosas de los judíos se infiltraron dentro de nuestra creencia. Después se infiltraron un montón de cosas más, ¿no? Pero en ese tiempo vos tenés que ver que los judíos se convertían, eran judíos cristianos y cómo hacían sus ceremoniales y cómo hacían sus actividades y demás, ¿no? Y una de las cosas que yo pude rescatar de todo eso es que esas convocatorias eran de mira, muchísima sí, alegría, de cánticos con mucha música y, y expresaban realmente que ellos conocían al Dios verdadero, ¿viste? Y esos cristianos conocían a un Dios vivo, no muerto, ¿no? ah, Entonces, cuando uno profundiza, se da cuenta, lo hacemos porque, ¿viste? Porque, qué sé yo, acá se hizo siempre de esta manera, ¿viste? ¿Cómo vas a hacer eso? Acá nunca se hizo. Si lo querés hacer, hacelo en otro lado, pero acá no. Y ahí está, ¿viste? Y después tampoco, o sea, esto yo te lo puedo decir porque yo tengo 72 años, ¿me entendés? Y yo ya tuve un recorrido y Dios me dio la oportunidad de hacer un recorrido. Pero tal vez unos años atrás lo hubiese sentido, pero no expresado, porque ¿qué van a decir? Me van a poner a un costado, ¿no es cierto? Me van a cuestionar y aún más van a decir es rebelde, ¿viste? y aún Entonces, Carlos, y aún Carlos, hablar con humor de la muerte aún también es disruptivo, porque te rompe total, los esquemas la de la muerte. O sea, la vida, como Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Y ese pasaje del apóstol Pablo, el cual es un ejemplo, vivir es Cristo, morir es ganancia, mejor, y todo lo que dice la Biblia del futuro de lo que va a ser, Apocalipsis, lo que dice, impresionante. Cuando uno se pone a meditar y a pensar y entrar en razón, en sí, de lo que va a pasar más allá de esta vida, la cual mucha gente todavía no tiene esa esperanza y queremos que la tenga en Jesucristo, oramos por eso, que es somos impresionante. distintos, que somos distintos, somos diferentes. Nuestra Mm, ciudadanía no está acá, está en el cielo, vamos a ingresar por toda la claro, eternidad. ¿Lo creemos o lo repetimos como loritos? claro, ¿Sabés qué? claro. Mira, a ver, te voy a contar algo. Estuve en un velorio de un hermano acá en los Estados Unidos, que pude hacer una linda relación, una linda amistad. Él tenía un régimen estricto de comidas, pero él me pasaba Mm, a buscar a mí y juntos nos íbamos a comer una pizza, ¿viste? claro. Él me venía a buscar a mí, pues yo no le iba a decir nada, ¿viste? No, no, o sea, yo comía la pizza con él porque él me venía a buscar, ¿viste? Y pasábamos un tiempo agradable. Y se comía toda la pizza y yo también le acompañaba, ¿no? Y murió. Y fui al velorio. Entonces me pidieron que dijera algunas palabras. Entonces, mira, paso ahí adelante, claro, acá no es que, viste, el velorio es al otro día de que murió, pasan como unos 10 días más o menos y hacen el velorio. Pobrecito el hermano, tenía un color verde como la camisa que tengo yo ahora puesta, viste, así un verde, verde militar, ¿no? Me llevó una impresión ver esa cara, claro, de qué color iba a tener después día de muerto ahí en ese cajón. Pero bueno, tuve que decir algunas palabras. Entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad y conté también de lo que era el hermano, ¿no es cierto? La realidad de ese hermano, ¿no es cierto? Y de los momentos que juntos habíamos pasado comiendo la pizza. Mira, había risas, había alegría, hubo otro humor, ¿no es cierto? Claro. En ese momento. Y yo lo conocía a él
porque él era cristiano y yo también, ¿no es cierto? Nos unía la hermosa familia de Dios. Ujú. Si no, no hubiese estado en ese lugar. Entonces, yo expresé esa reunión, ¿no es cierto?, lo que yo sentía. Así es, así que disruptivo, tenerlo Qué va, presente. qué verdad. Carlos, contanos, a ver, entrando un poco al tema del libro, ¿por qué escribiste ese libro? Partamos ahí, motivación, ¿qué te llevó a escribir ese libro? Bueno, mira, yo experimenté en determinados momentos que Dios me dirigía a determinadas cosas bien específicas, ¿no? Cuando fui al Instituto Bíblico, 3 años internado en un lugar para estudiar la Biblia, en un Mm, momento muy crítico de la Argentina, muy crítico de la Argentina. Y dejábamos nuestra casa, nos íbamos a estudiar allí, ok. en un lugar que la organización en ese momento, la organización Palabra de Vida, no era muy conocida en la Argentina, no tenía el renombre que puede tener hoy, era algo desconocido y aún más criticado, ¿no es cierto? Y, qué sé yo, los pastores decían, no mandes tus jóvenes a ese lugar. Mm, Entonces, bueno, finalmente fui a ese lugar movido por el llamado de Dios, o sea, la seguridad que Dios abría esa puerta, ¿viste? Para estar en bueno, ese lugar. Y Dios quería que estuviera en ese lugar. Y después de haber finalizado mis estudios, me di cuenta que ese era el lugar que Dios tenía para mí. Regresé a mi iglesia local. Y estuve sirviendo también en la iglesia local, en todas las cosas que se me abrieron como posibilidades, en las que se me abrieron y en las que no estaban abiertas. claro, Yo avancé y se abrieron, ¿no es cierto? Y fue hermoso. Fue una experiencia muy, pero muy linda. Triste en un momento, porque justo cuando yo egreso del Instituto Bíblico, la iglesia estaba en plena división. Es triste, muy triste cuando las iglesias se dividen. Y mi mm, iglesia estaba en plena división. Terrible las cosas vividas en esa oportunidad. Pero había que seguir. O sea, no podíamos quedarnos así. Entonces, Dios yo creo que en ese tiempo me usó, no tengo duda alguna, me usó para darle un poquito de fuerza a la iglesia con todas las actividades. claro, claro. Después presenté mi deseo, pues yo quería trabajar como misionero full time en la obra de Dios, y presenté mi deseo, y vuelta me encuentro con eso de que acá eso nunca se hizo, ¿no es cierto? Acá nosotros no estamos acostumbrados. Entonces busqué una iglesia que tuviera una visión misionera y encontré una iglesia en Buenos Aires, en Carapachay. Vos has sentido nombrar la iglesia de Carapachay, donde estaba el pastor Jaime Evan, que acaba de morir Ah, hace poco sí, tiempo, sí, y el pastor Ivor Greensley. Dos hombres de Dios, amantes de la obra misionera, y ellos nos dieron muchísimo impulso y ahí empecé a trabajar también con un programa de plantación de iglesias. Y bueno, y ahí con vuelta, ¿no es cierto?, a poner mi creatividad al servicio del Evangelio. Después viene la oportunidad de que en Palabra de Vida querían desarrollar un programa nuevo con niños, que en ese momento, así como estaban los clubes bíblicos, existían los atletas olímpicos, un programa para niños. Y fui invitado para ser el coordinador y director de ese programa. Acepté, y acepté también el desafío de ser un misionero tiempo completo en la obra, ¿no? Con todos los interrogantes, ¿no es cierto? Porque
siempre que se piensa en un trabajo con niños, es como cuando los discípulos no permitían que los niños se le acercaran al Señor, ¿no? Diciendo, pero el Señor no puede andar perdiendo tiempo con estos niños, ¿no? Entonces yo sabía que quién iba a apoyar y sustentar un misionero en la obra misionera que trabajara con niños, ¿no? Ese era el gran dilema. Pero yo acepté el desafío de Dios y me puse al frente de eso. Y después surgieron todos los programas, a raíz de eso, todos los programas que supongo que vos tenés conocimiento y los argentinos también tienen conocimiento y la organización Palabra de Vida también tiene conocimiento de todos los programas que se lanzaron a través de eso. Este, bueno, con esa inquietud de nuevos proyectos, estaba esa inquietud que no me dejaba tranquilo, que tenía que escribir el libro como un legado para futuras generaciones. Y Ah, mira. así nace. Cargado de historia, ¿por qué? Porque yo puedo decirte, pero infinidad de cosas hermosas, hermosas, cargadas de adrenalina, porque te puedo decir que mi vida era una vida cargada de adrenalina, unas Ah, experiencias tremendas con esos jóvenes, y doy gracias a Dios que esos jóvenes apasionados, que amaban al Señor, me seguían, ¿no? O sea, ninguno me ponía traba, al contrario, lo que yo les pedía, ellos hacían. Y también tuve la valiosa idea de rodearme de jóvenes que eran creativos, ya no era solamente mi mente, era mi mente y la mente de ellos trabajando con un proyecto, un propósito, ¿no? Y así surge mira. el libro surge porque este, mm, ahora que estoy pensando tanto en los velorios, viste, en una de esas, qué sé yo, entonces tengo que dejar algo como un libro. Entonces, estoy muy entusiasmado porque vos no sabés la cantidad de gente que ya ha comprado el libro y que me escribe sus devoluciones, me escribe sus opiniones y su agradecimiento, viste, por el material que tiene ese libro, Carlos, ¿no? Carlos, ¿qué consejo le da a los chicos que tienen ese espíritu así disruptivo y que nunca cambiando el mensaje, sino cambiando el formato? Que yo sé que hay hermanos Mira, grandes también que historia disruptiva, pero ¿qué consejo le das a ellos? Esta nueva generación, como dijiste, que está dejando un legado y que algunos te conocen, pero ¿qué le dejaría? ¿Qué consejo le daría a ellos para que avancen? mira, seguro que se van a encontrar con una oposición tremenda. Mm, Y oposición que no viene, viste, porque uno se te presenta con un revólver en la mano, una lanza o un arco y una flecha. No, a veces se presentan, viste, esas oposiciones con una buena postura, a veces con doctrinas y cosas por el estilo. Y después otra de las cosas, en Argentina es yo quiero hacer algo y lo primero que te dicen es no hay plata. frase, Como el presidente Milei, ¿viste? Disruptivo, dicen los argentinos, ¿no? Pero lo primero que dijo él fue, no hay plata, ¿viste? Ese no hay plata yo lo he escuchado infinidad de veces. Pero cuando Dios quiere algo, llueve del cielo lo que vos necesitas para lograrlo. Y con el esfuerzo y con las ganas, seguís adelante. Y si yo tengo algo que decirle a los jóvenes, van a aparecer obstáculos, van a aparecer voces que parecen consejos o voces de autoridad, con autoridad, que te dicen algo contrario, seguí adelante y demostrá el valor que tiene tu creatividad. Demostrarlo, seguí adelante, no te vuelvas atrás, seguí adelante. ¿Te va a ser difícil? Sí, va a ser difícil, pero después los resultados van a ser gloriosos, gloriosos. Y
Y todos esos tips, hay muchos tips en el libro, para ¿Ah? aquellos que sienten ese deseo, que tal vez otros tienen mejores ideas que la de él, o que sus ideas siempre, viste, o que son, qué sé yo, le hacen bromas por tener esas ideas, este, y es un peso, ¿no? Encima de ellos, pero mi consejo es sigan adelante y demostrar cuál es el valor de esa creatividad que Dios te dio. Porque estoy convencido, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, un Ujú. creador, un creador, ¿no es cierto? Y estoy convencido que tenemos una chispa, un gen de ese Dios creador, cada uno de los humanos, y lo tenemos que expandir. Y justamente con ese valor maravilloso que es la fe, hoy podemos lograr cosas maravillosas, que uno se va a asombrar, ¿no? Como me asombré un día estando en Ucrania. Estaba en Ucrania en una convención y yo no entendía nada, tenía un traductor al lado mío, ¿viste? Estaba ahí sentadito, participando de la actividad, mucha gente en un teatro muy bonito en la zona de Kharkov, no en Kiev, Kiev es la capital, Kharkov es otra ciudad bien importante, pero más cerca de Rusia, que ahora está siendo atacada constantemente, ¿no? Y yo estaba allí en esa celebración, y en esa celebración iban a reconocer a alguien que había brillado por su capacidad creativa en la evangelización, porque ellos estaban celebrando los 500 años de la Reforma, ¿no? Los 500 años de aquello que hizo Martín Lutero. Y iban a reconocer. Entonces la persona que estaba al lado mío me dice, parate porque es a vos, te están llamando a vos. Yo me paré, ¿viste? Y Claro. fui a recibir mi galardón, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Cuando vos decís, eso lo hace Dios, eso lo Te, hizo, te eso, pregunto, Carlos, sí. acá también tuviste en tus años, bueno, creo que sí, yo creo que sí, pero decime, sacame de esas nombres, porque para que no lo sé. ¿Tuviste un reconocimiento acá, de que te hayan reconocido por todo ese trayecto hacia acá, o fue en Ucrania nomás? Bueno, yo te voy a cambiar la pregunta. Vos me conocés de muchos años, de Sí. muchos años, y vos has visto cada uno de los programas y has visto sus resultados, ¿no es cierto? Y lo has visto. ¿Alguna vez sentiste que hubo un reconocimiento para conmigo? Y yo sé, por eso que yo sepa, no, Claro, pero capaz que hay un momento de historia que sí hubo, yo no me enteré, claro. por eso te Pero pregunto. hubo una Mm, oportunidad después de 10 años de haber salido de la misión, donde el nuevo director de la misión este, eh, convocó para una actividad así, ¿no? Y en ese momento hubo un reconocimiento. Hermoso, mm. muy lindo, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decirte, o sea, con eso o sin eso yo sigo viviendo igual, ¿viste? Se cumple Y la palabra que dice, nadie es profeta en su propia tierra. A sí, veces suele pasar. su propia tierra, ¿no? Pero, ¿sabes? Otra de las cosas que en el libro anuncio, ¿no? Porque a los creativos siempre estuve rodeado con gente así. Muchas veces se te apropian las ideas, ¿viste? O sea, vos largás la idea, sufrís para hasta concretarla, o sea, haces todo el esfuerzo, después llegás un día a un lugar y dices, vamos a presentar al hermano que puso en funcionamiento tal cosa, y presentan a otro y vos sabés perfectamente que eras vos, ¿viste? Pero bueno, No hay este, problema. sí, mi recompensa, o sea, la recompensa ya la experimenté acá con todas las cosas vividas y ver como ser, me acuerdo cuando íbamos a la cárcel de Olmos, con el show infantil, a la cárcel de Olmos. O Claro. sea,
Vos sabés que la cárcel de Olmos, allí en La Plata, no están los nenes más bonitos, ¿viste? Y nosotros íbamos allí, hacíamos la presentación y te puedo asegurar, ese momento en que esos hombres, con sus caras empapadas de lágrimas, aceptaban a Cristo como su Salvador personal, no me lo olvido más. Era tan gratificante ver ese resultado. Entonces, pero bueno, te digo, si a vos se te antoja un día hacerme un homenaje, yo voy a ir, ¿eh? Saludo a la gente de la cárcel, que si te acordás, a toda la gente de la cárcel que pueda llegar a estar viendo esto, les mando un abrazo grande. Y vos sabés que Carlos te mandó un saludo, dos personas que te conocen seguramente y son de ahí de su zona, no de acá Argentina. Los argentinos no te mandaron ningún saludo, pero te están viendo algunos. Puede ser que lo conozca a Rodrigo Cortés y Pero a claro, ¿cómo no lo veo? Cortés de Florida, Ellington, así que bueno, te mandan un saludo. Sabes que él hace un rato me dice que le pasara el link para poder comunicarse, ¿viste? Y viste que vos me lo pasaste un ratito antes, después yo ya me olvidé, ¿viste? Y dije, ¿qué habrá sido de Rodrigo que quería ver el programa? Pero bueno, sí, Se va a hacer. es una persona que te voy a decir una cosa. Otro día vamos a hacer otro programa y te voy a contar quién es Rodrigo Cortés y la obra preciosa Qué que viene lindo, qué lindo. haciendo en él y en su familia. ¿Eh? Es muy lindo haberle encontrado aquí. Yo pensaba, Carlos, que yo tengo la idea en mi mente de que vas a escribir cargado de historias 2 y cargado de historias 3. Más o menos, Eh, más o menos. cuatro cosas. Y la quinta volveremos, no sé. Pero estaría bueno que dejes ese legado así con historias, con vivencia, porque muchos se van a sentir identificados, seguramente todos los que lo lean una historia. Todo libro que habla un poco de biografía, de historia y de consejos prácticos, de tips, de cosas que te impactan, que vivenciaron, impactan a nosotros, porque después seguramente lo relacionás con un pasaje bíblico que te abre la cabeza que vos no lo veías y te ayuda un montón para la historia de tu vida. Así que dejanos 2 o 3 libros sobre cargado de historia, si podés, si no, si está tu ánimo. Cuando iba analizando, ¿no es cierto? O sea, a medida que iba desarrollando el libro y empezaba a observar Mm, cómo lo había hecho el Señor y cómo lo había hecho Dios a través de la historia. claro. Y hay cosas sumamente creativas, revolucionarias, ¿no es cierto? El solo hecho de la zarza ardiendo, Claro. el solo hecho de un mar que se abre, el solo hecho de resucitar a Lázaro, pero tantas, tantas cosas, ¿no es cierto? El trato que tuvo hacia la mujer encontrada en pleno acto de adulterio. O cuando sanó al muchacho ese que escupió ahí, pa, hizo, bueno. Por favor, escupir y hacer barro y untarle los ojos. Está bien, está bien. Pero no sé, o sea, él es el ejemplo, él es el modelo. ¿Y nosotros qué? Ah, no, el culto tiene que durar 35 minutos y bueno, y primer punto, segundo punto, oración de transición y después a lo último la conclusión con una motivación para la acción. Bueno, y ahí están los resultados, ¿eh? O sea, mira, yo una de las cosas que yo me gocé tremendamente, es de ver los jóvenes enamorados verdaderamente del Señor. Enamorados. Los jóvenes que trabajaron, hay un sinfín de jóvenes, vos tenés que ver que cada año reclutaba 40, pero verdaderamente enamorados del Señor, enamorados de compartir las buenas nuevas de salvación. Y eso era continuamente un estímulo profundo para mi vida y para la tarea y para el ministerio que Dios me había dado, ¿no? Pero bueno, cuando decidas ahí en San Nicolás hacerme el Está bueno. Carlos, hoy honramos a Carlos, gracias a Dios por la vida de Carlos, que Dios te regale más años. Y si el Señor Jesús no viene antes, obvio, si no nos vamos todos.
Pero déjame hacerte la última pregunta, Carlos, y con esto cerramos este conectado entrevista. Una entrevista que fue muy linda para mí, quedará ahí en el recuerdo, va a quedar ahí si no lo dan de baja, si no, algo que dijimos capaz que, bueno, algunas iglesias agarran y dicen, denle de baja ese video, por favor, empiezan a bloquear, capaz que quede el video. Te pregunto, Carlos, te pregunto, Carlos, si te tocara partir e irte pronto, si vos supieras el día dentro de poquito, y tuvieran que escribir una frase en tu lápida, ¿cuál sería la frase que te describiría vos, que pensás que te describiría y que con esa frase uno te recordaría? Bueno, eh, yo creo que algo que pondría allí un detalle es: no Ah, se olviden que Dios sigue creando. Dios bárbaro. sigue creando. Pareciera, viste, que la creatividad tuvo en el principio de Génesis y después Dios se acostó a dormir y nunca más hizo algo creativo. Dios sigue creando en su forma de transformar personas, en su forma de cuidarme, en su forma de hacer su obra. Dios sigue creando, Dios sigue creando y nosotros somos hijos de un Dios creativo, totalmente creativo. Eso lo dejaría ahí Me, especificado. me hiciste acordar, viste, la frase de la película esa, Carpe Diem, Oh, y bueno, sigue creando. Así la Dios sí, sí. pero vos sabés que yo te voy a contar una cosa. Yo di clases en Rumania, en Ajá. Ucrania, perdón. En Rumania no me invitaron, pero en Ucrania sí, me invitaron y varias veces fui a Ucrania. Terminada una clase en una oportunidad, ¿viste? Estaba cerrando la clase y ¿sabés los alumnos que hicieron? Cada uno se paró, se puso de pie arriba del banco y dieron Ujú. un cerrado aplauso. Ok. Sabés que ese es el final, ¿no es cierto?, de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no es cierto? Aquel que decía Carpe Diem, ¿no? Cuando pasó eso, oh, me llené de alegría y no me olvido nunca más. Qué Los bueno. jóvenes, para saludarme, parados, o sea, en sus bancos y aplaudiendo en una forma inolvidable, inolvidable. Carpe diem. Gracias, Carlos. Bueno, gracias. Gracias a vos. Me da mucha alegría que hagas esto, ¿eh? Me da muchísima alegría saber que Gracias. hagas esto, que esto lleva tiempo, hay que coordinar, hay que hacerlo, hay entusiasmarse y hacerlo, seguirlo haciendo. Y yo sé que Dios te va a utilizar grandemente, ya te está utilizando grandemente para su gloria. Hay Y cosas como vos se te pasas, ¿quiénes la eran dos disfrutas, ¿no? personas que estaban escuchando? ¿Quién era el otro? Uno era Rodrigo y el otro. Lourdes, que te mandaron saludos. Te Oh, mandaron Lourdes, claro, y también. Rodrigo que te dice que te ama. Así que bueno, Un abrazo ahí está. fuerte para ambos. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, muchas gracias, hermano. Y para todos prontito, creemos que con sus oraciones, nuestras oraciones y la fuerza que nos da el Señor, vamos a visitar Argentina. Yo quiero hacer Ah, la promoción del libro, llevar los libros a Argentina y creo que en poquito tiempo van a tener esas noticias. genial. Cualquiera que quiere saber más, obvio, le escribe al muro de Carlos y le pregunta por dónde va a estar, él va a compartir como está compartiendo. Y bueno, si algún día llega, puede ser que se puedan acercar a comprar el libro y conocerlo y saludarlo y darle un aplauso. Claro. Bueno, Carlos, justo. gracias. Bendiciones, hermano, ¿eh? Bendiciones. Ha sido una bendición compartir con Carlos Alemán desde Estados Unidos, Florida, un poquito lejos. Este año vamos a estar pendientes de lo que pasa por esa zona porque surge el Mundial, ¿no? Este año que se trae la cuarta estrella, creo, Argentina, creo yo. Y si Ah, no, bueno, estemos contentos, pero qué bendición poder tenerlo ahí. Dios lo está usando a Carlos en esas latitudes. Así que ha sido una bendición poder compartir con él en Conectado Entrevista 2026. Seguimos, Dios mediante, una próxima haciendo entrevistas, compartiendo historias,
esta noche fue con Carlos Alemán, que nos compartió parte del libro Cargado de Historia, así que si lo querés adquirir, consultarle ahí cómo va a llegar, dónde va a llegar, qué librerías lo va a querer. ¿Eh? Yo a veces digo, no le quiero hacer publicidad a Peniel, pero a veces llegan por Peniel, fueran por otras cosas, pero bueno, es lo que yo diga. Y también creo que va a ser en ebook, también capaz que lo pueden en ebook, lo pueden comprar. Y ya está Online. terminando. Ya Está terminado. ¿no? Sí, Genial. o sea, es otra planificación, ¿no es cierto?, para meterlo como libro electrónico, pero sé, hoy casualmente con mi señora estuvimos revisando algunas de las pruebas por si nos gustaba y ya prontito ya va a salir también en forma electrónica. Espectacular. Buenas noches, un abrazo grande para todos, un abrazo Carlos, saludo a la familia, la gente allá de Florida, de toda la parte de esa zona. Así que un Gracias, abrazo de acá de Argentina para que yo lo haga, ¿eh? Muchas gracias. bendiciones. Bendiciones. Chau, chau. Chao, chao. Terminamos esta transmisión. Dios lo bendiga y hasta una próxima. Bendiciones, ¿eh? Recuerden lo que dice las Escrituras. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Un abrazo.